Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes 12 de junio, muy pegados a la actualidad, porque de actualidad vamos a hablar en estos apenas 15 días frenéticos que llevamos, en los que hemos tenido un cambio de gobierno, por tanto también un cambio de ejecutivo, y en el que los acontecimientos se van sucediendo. Nosotros hacemos esta noche una apuesta por la reflexión, por la conversación, por sosegar un poco los tiempos informativos, y para eso les proponemos en primer lugar nuestro vídeo. España ha comenzado el mes de junio con un nuevo gobierno, y eso que apenas 6 días antes, el viernes 25 de mayo, había un país que estaba tan solo expectante ante la final de la Champions, pues 48 horas antes se habían aprobado los presupuestos generales del Estado que garantizaban la continuidad del gobierno de Mariano Rajoy, por lo menos hasta el 2019. En 72 horas y con una sentencia de por medio, el panorama iba a cambiar de tal manera que por primera vez en los 40 años de historia democrática de España triunfaba una moción de censura y el presidente del gobierno era desalojado del Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy ya no era el presidente del gobierno y en apenas otras 72 horas, el martes 5 de junio, anunciaba su intención de abandonar la presidencia del Partido Popular y abrir, por tanto, un proceso de sucesión unido a la convocatoria de un congreso extraordinario. Pedro Sánchez prometía su cargo ante el rey Felipe VI el sábado 2 de junio y a partir de ese momento comenzaban las quinielas sobre quiénes serían los elegidos a formar parte del primer ejecutivo presidido por él. Nombres que se fueron sucediendo y que definitivamente formaron el Consejo de Ministros que posaba flamante en la escalinata del Palacio de la Moncloa el pasado viernes. Han sido días vertiginosos, pues en apenas 2 semanas se ha producido un cambio del Poder Ejecutivo en España como nunca antes había sucedido, y del que la primera conclusión que hay que extraerse es que, una vez más, la Constitución ha demostrado estar engrasada para estos envites. Una vez producido el traspaso de carteras y asentados en la cotidianidad de gestionar, se abre un tiempo a medio camino entre la expectación y la incertidumbre. Expectación por saber cuáles serán las primeras medidas de este gobierno, que nace como el ejecutivo con menos apoyo parlamentario en nuestra historia democrática, y en la expectación anida también la incertidumbre. No han sido pocos los que han asegurado que la moción de censura, más que para facilitar un cambio de gobierno, tuvo como único punto de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas la voluntad de desalojar del mismo a Mariano Rajoy y con él al Partido Popular, acuciado por las sentencias que van apareciendo relacionadas con diferentes casos de corrupción. En esta mudanza en tiempo récord en la que estamos embarcados, asistimos a un tiempo de transbordos de una estación a otra. El punto de destino para unos se llama Moncloa y para otros está aún por descifrar entre la calle Génova y la casa de uno mismo. En ese tren hacia Moncloa hay ahora muchos pasajeros, pero no sabemos si todos van a llegar a tiempo y, lo que es más interesante, si llegarán sanos y salvos, porque el billete exige estrecheces e incomodidades, renuncias, venganzas y rencores. Y aunque parezca un agradable viaje de placer, se puede convertir en el peor de los destinos si la tripulación se rebela y no hay un capitán que sepa estar a la altura. En cuanto a los que emprenden ahora el camino en sentido contrario, puede ser que algunos se bajen antes de tiempo y que otros apuren tanto el billete que al final lleguen a ninguna parte. Bueno, pues con esa instantánea de lo que es el gobierno que desde hace apenas 10 días preside el socialista Pedro Sánchez, nosotros hemos querido comenzar este tiempo de conversación. Lo siguiente es presentar a nuestros invitados. Don Joaquín Sánchez Garrido, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir una vez más. A usted por invitarme. Bueno, y a nuestros telespectadores también, que lo agradecen su presencia, como la de don Francisco César García Magán, provicario general de la diócesis. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Y como la de don Juan Ignacio de Mesa, también buenas noches, muchas gracias por su presencia. Voy muy deprisa porque hoy quiero, a ver si podemos, si no el 90%, el 80% de las cuestiones planteadas, y no va a ser fácil. Bueno, primeras consideraciones. En 12 días han pasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, y eso que veníamos de una especie de tediosidad informativa política. ¿Cuántas veces en este mismo escenario hemos hablado de la reforma constitucional, de Cataluña, y hablábamos como en 33 revoluciones para aquellos que manejen el long play, y ahora vamos, que diga 45, vamos a 65, Joaquín?
Pues sí, realmente... Esto como que te rejuvenece uno, ¿no? Sorprende sobre todo porque se había dado, pues en unos días se había producido un hecho importante, que era la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que garantizaban pues eso, nada menos que es el instrumento político, jurídico y social más importante que puede tener un gobierno. Y claro que a los 2 días pues ocurra lo que ha ocurrido, una moción de censura, que prospere, etcétera, etcétera. No me cabe duda que a todos nos ha sorprendido, no porque no se pudiera o debiera hacer, pero con tanta rapidez, evidentemente, yo por lo menos, pues sí, se ha quedado uno sorprendido. ¿Hemos rejuvenecido políticamente? ¿Por la edad de ellos? No, pues por la... me noto igual. Yo me noto igual. Yo no iba con segundas, ¿eh? No, digo que se ha reactivado la vida política, se ha despertado un poquito de ese letargo en el que estábamos, en que parece que no salíamos del círculo. Yo creo que sí, que hemos salido un poco del día de la marmota, porque todos los días nos despertábamos con lo mismo y ahora, pues hombre, al menos hay una actualidad informativa que nos cambia, ya no te hartas de escuchar el telediario, porque hay otras cuestiones también que puedes escuchar. En ese sentido, yo creo que da otra dinámica a los acontecimientos. Bueno, pero las letras siguen siendo las mismas. Podemos tener una melodía un poquito más rápida, pero los temas candentes siguen siendo los mismos. Cataluña, la Constitución, la crisis económica... La corrupción. La corrupción. Pregunta que tenía yo planteada. ¿La moción de censura viene por la sentencia? Porque hay gente que se lo está planteando, o viene por una alineación de acontecimientos. Bueno, yo primero, Ana, permítame que diga que esta noche me siento especialmente honrado por esta invitación aquí junto a estos dos próceres, y lo digo sinceramente, de lo que es la vida, nuestra ciudad de Toledo, y unos personajes pues de esta altura. Yo vengo a aprender de ellos, fundamentalmente de don Joaquín y de don Juan Ignacio, y ellos pues saben mucho más que yo de estos temas y de otros. Hombre, yo creo que a lo mejor puede ser a lo mejor la gota o el chorrito que llena el vaso, ¿no? Pero yo creo que había previamente con el tema aparte de la sentencia, en el tema de los presupuestos, en el tema general de esta legislatura, que era un poco especial, recordando de dónde veníamos, de 2 procesos electorales y demás, pues entonces ha podido ser quizá el detonante último, ¿no? En una relación causa-efecto, yo no me atrevería a decir una relación causa-efecto. Ha habido otros intentos de moción de censura, hubo incluso de parte de otro grupo parlamentario, ¿no? Justo hace un año. Claro, justo hace un año. Es decir, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se ha visto una oportunidad. Ahora, yo también, si me permite, en este momento, yo creo que habría que tranquilizar de alguna forma a la opinión pública en el sentido, por comentarios, ¿no? de lo que se escucha, de lo que se lee, ha habido pues como una cierta intranquilidad o sosiego, y habría que recordar desde luego la legalidad del proceso. Otra cosa es que estemos a un nivel de electoral o de político más o menos de acuerdo, que nos sorprenda, ¿no? Pero yo también he escuchado y he leído pues barbaridades, ¿no? A este señor no le hemos votado nosotros tampoco hemos votado directamente ni al presidente Rajoy, ni al presidente Zapatero, ni al presidente Aznar, pues estamos en un régimen parlamentario, ¿eh? Y aquí pues hay quien lo explique mejor que yo. Entonces hay que decir que es legal, porque no podemos tirar la cabra al monte. Otra cosa es que desde un punto de vista político se podría discutir, y con una perspectiva de una reforma constitucional, si corresponde o no corresponde. Bien, ha surgido, es la primera vez que en esos 40 años de Constitución triunfa una moción de censura, todas las anteriores fracasó, pero que es un procedimiento contemplado en la Constitución y por lo tanto legal. Sí. Sí, hombre, un poco de pedagogía política yo creo que se ha tenido que hacer, por lo menos en las primeras 72 horas, porque sí que hubo planteamientos y tal. Otra cosa es que esa moción de censura haya respondido al espíritu conforme se redactó en la Constitución española, porque todo el mundo dice que las mociones de censura, de acuerdo al espíritu de la Constitución, son propositivas, y en esta ocasión parecía que la moción de censura lo que escondía era desalojar No estoy de acuerdo poder. con eso. ¿No está de acuerdo? No, en Mejor. absoluto. Así tenemos conversación. No, pero no porque yo venga aquí a enarbolar ninguna bandera, que no ya tengo lo edad sabemos. para ello,
sino simplemente porque está contemplado en el artículo 113 de la Constitución. Esta no es una moción de censura judicial, esta es una moción de censura política, que está contemplado en la Constitución. Esto no es ningún atraco ni es nada raro, ¿no? Ha ocurrido porque las circunstancias se han dado así, pero es lo más tranquilo, con la mayor tranquilidad del mundo. Y también sería bueno que pues, también los que tienen la responsabilidad de explicar a la gente, entre otros ustedes, pues que digan que esto hay que tomarlo con absoluta normalidad. Es lógico, normal y humano que al que desalojas o a los que desalojas, pues hombre, pues no le sienta bien, evidentemente, pero es perfectamente 103 de la Constitución. No hay, vamos, la Constitución ha aguantado el envite. No, y sobre todo, quizá aquí haya que hablar de que ha habido una alineación de planetas, ¿no? Sí. Han coincidido muchas cosas al mismo tiempo que han dado lugar a esta situación. El PSOE porque veía que no podía permitirse el lujo, por un lado, el que se mantuviera una línea ascendente de partidos alternativos que pudieran desalojarle de una opción de poder, el Partido Popular porque estaba en 3/4 de lo mismo, los nacionalistas, incluidos moderados y separatistas, porque el mantenimiento en el poder de Rajoy implicaba automáticamente el pensar que no iban a poder prosperar absolutamente ninguna alternativa a lo que querían. Es decir, que por parte de todos había una situación que, metido en una caldera en ebullición, ha salido por la espita con una línea que ha permitido que la gente apoye con la mayoría suficiente en el Parlamento como para que la moción de censura prosperara. Que ahora eso a lo mejor no tiene una línea de continuidad lo suficientemente tranquila como para pensar que la estabilidad del gobierno se vaya a mantener sine die a lo largo de un periodo, evidente, pero también fijaros la casualidad de que se haga la moción de censura en pleno mes de junio, con lo cual estamos a pocas semanas de vacaciones parlamentarias, se queda únicamente constituida la Comisión Permanente del Congreso, va a haber pocas sesiones de control del gobierno, va a haber poco aparato legislativo que en este momento se tenga que exigir de manera inmediata. Por lo tanto, llegamos a otoño, convocatoria de elecciones de forma inmediata, con el gobierno que ha nombrado Pedro Sánchez, no creo que esté en su espíritu el hacer una convocatoria de elecciones para dentro de 2 días. Aquí viene en convocación de continuidad. Yo creo que eso, lo que dice Juan Ignacio, es así. Yo creo que, vamos, lo lógico es, en primer lugar, teniendo aprobados los presupuestos, es que se intenten negociar los nuevos, porque al final de año pues tendrán que empezar, pero fundamentalmente lo que creo que el actual gobierno esperará son a las locales y autonómicas, que son en el mes de mayo del año que viene. Y a continuación, pues sí parece razonable que ya empiece pero vamos, yo creo que un año y algo sí que va a estar este gobierno. Parece que es lo lógico, ¿no? Entonces, normalidad democrática, a un proceso de normalización. La Constitución, como decíamos, ha aguantado el envite, a pesar de que sigue siendo la nominada a reformarse, porque ya este fin de semana escuchábamos algo, pero claro, si difícil va a ser gobernar con una minoría de 84 diputados, plantear una reforma de la Constitución es mucho más problemático. No, yo creo que eso no puede ser, creo yo. Es muy difícil. Es muy difícil. Tengamos en cuenta además que aquí los intereses se intercruzan. Con un acuerdo. Es difícil. O sea, tengamos en cuenta que hay 2 posibilidades de reformar la Constitución. Una, método normal, que se pongan de acuerdo más de las 2/3 partes del Congreso de los Diputados y del Senado, y siempre y cuando no se modifiquen, preliminar, título primero y título segundo. Que son los que están en cuestión. Por lo tanto, se necesitan 3/5, disolución de las Cortes, aprobación por las nuevas Cortes Constituyentes y referéndum. Si lo pide el 10% de cualquiera de las 2 cámaras. Es un proceso que o hay un consenso real y cierto, o nos tiran a los españoles a una situación en donde lo único que se va a generar es un conflicto. O sea, modificar la Constitución implica consenso, implica acuerdo e implica tener frialdad en el debate. Y en este momento no hay consenso, no hay acuerdo, y la gente está lo suficientemente calentita como para pensar que no va a ser precisamente los criterios de racionalidad los que van a primar. Pero la moción de censura se podía haber evitado. Claro. ¿Y por qué no se ha evitado?
Es que yo creo que no han medido bien los tiempos. La gente que se dedica a la política, porque hubiera dimitido y hubiera convocado elecciones. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Y además ahora, lo que decía don Juan Porque Ignacio... no interesa. Lo que decía don Juan Ignacio, ¿no? Meternos... El Partido Popular no estaba para convocar elecciones. Claro, ni el Tiene PSOE una tampoco. sentencia PSOE. por la El semana, único, cada el semana, único y el ciudadano Partido Socialista era el que le tampoco. venía bien. Sí, que meternos en esa dinámica, pues claro, puede ser hacer el caldo, el servicio, ¿no?, a independentistas que tenemos ahí, que es un desafío para todos, y luego ya de otros ámbitos periféricos que también ya se están levantando voces reclamando, pues, manifestaciones o referéndum de derecho a decidir, etcétera, ¿no? Y yo creo que los partidos, los grupos parlamentarios, ¿no?, que han sido los pilares de este régimen, ¿no?, de 40 años, que no son poco, digamos, constitucional, tienen una responsabilidad con el Estado, que va más allá de buscar el cortoplacismo del objetivo electoralista de los propios partidos. Entonces, claro, sería, en línea con lo que decía don Juan Ignacio de la Reforma, sería hacer un poco el caldo, hacer el juego a aquellos que en definitiva lo que quieren es desintegrar España, ¿no?, y deshacer España. Y ahí hay una responsabilidad, ¿no? Y tanto el PP como el PSOE están en distintos momentos a la altura de circunstancias y deben de seguir a esa altura de circunstancias, con una visión de Estado. Una visión de Estado. Yo creo. Sí, hay analistas que plantean que con esta vuelta de tuerca que se ha hecho, con esta moción de censura que ha llevado al Partido Socialista al Gobierno de España, digamos que se ha dado nuevas alas al bipartidismo. Aunque el PP ahora esté en el bando de la derrota, sí que es verdad que los dos partidos emergentes, o llamados a Ciudadanos y Podemos, bueno, Podemos apoyar al Partido Socialista, pero Ciudadanos ha quedado fuera de juego, ¿no? Ha habido un triunfo parcial del bipartidismo. Pero es que esos dos partidos, el PP y el PSOE, tienen una base electoral muy grande y no se borra de un plumazo. Yo creo que... ¿No se borra con una encuesta? ¿Eh? ¿No se borra con una encuesta? No. Yo creo que en el futuro, yo lo creo así, no sé si será un disparate, pero estos dos grandes partidos serán la matriz de otras cosas. Es decir, ahora... si vamos a Italia, ¿qué partidos son los que gobiernan? 5 estrellas, no sé quién, tal, la Liga, no sé qué. Vas a Francia, ¿qué partido es el de Macron? ¿El Partido Socialista francés? No. ¿El Partido Conservador? Tampoco. Es decir, surgen unas cosas que son, esos dos partidos serán matriz de otras cosas y se irán diluyendo en otras, porque es así. Esto va a cambiar muchísimo y con velocidad. No es el momento quizá todavía en España, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo esto va a suceder y nos va a sorprender. Y nos va a sorprender que surjan espontáneamente como han surgido. Fijaros, Macron, bueno, cuando se extraña la gente ahora, por ejemplo, que hayan elegido a Marlaska, que estaba próximo al PP, o Calviño, que estaba también liberal y tal y que cual. Bueno, me parece que el jefe del Estado, Macron es el presidente, ¿no? Pero sobre todo, hay un jefe también, un primer ministro, que es un conservador, es un alcalde de una ciudad periférica conservadora, y conviven, y no pasa nada. O sea, tenemos que ir acostumbrándonos a que habrá unos cambios muy grandes. El riesgo, yo creo, no solamente en España, es europeo, ¿no? Es el tema de los populismos siendo un signo de otro, ¿no? Claro. Y eso están ahí corriendo por Europa. En unos países, usted ha citado, acaba de Cinque Stelle en Italia, digamos el tema de Austria, etcétera. Y yo creo que eso sí representa un riesgo, los populismos, no ya para el sistema de partidos como conocemos, sino para el sistema de democracia como conocemos. Como el sistema de democracia como conocemos. Pues es un riesgo potencial, siendo un signo de otro. Y eso es obvio que el bipartidismo, que era ya un modelo que parecía periclitado y que la aparición de Podemos, de Ciudadanos, había puesto en cuestión, desde luego la moción de censura y la constitución del nuevo gobierno parece que de golpe ha resituado las piezas en el tablero, como si todo hubiera vuelto a su ser y hubieran resurgido. Y, hombre, las encuestas no son indicativas de cuál va a ser el voto definitivo en unas elecciones,
Más que nada porque el PP se tiene que definir. Pero ya era de forma visible este fin de semana, ya han salido en ABC unos datos de una primera encuesta en donde se nota una inflexión del voto y una intención de voto diferente a lo que había escasamente 10 días antes. Por lo tanto, cierto es que esto ha dado un golpe de timón. Y luego lo que decía Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo con él, no nos olvidemos, o sea, estamos en Europa, es que parece que se nos olvida. Europa corresponde a un modelo en el cual la soberanía ya no es una soberanía que corresponde a los estados nacionales, sino que corresponde a las organizaciones europeas. Tenemos que adecuar nuestra legislación a las directivas comunitarias, tenemos que estar dentro de algo que cada vez debe de exigirse más, y una política fiscal común, unos presupuestos comunes y un modelo en donde se extrapole el modelo laboral a todos los países de la Unión Europea de la misma manera, para que los derechos de los trabajadores se midan en todas partes con un mínimo de umbral y por el mismo rasero. Eso hace que no podamos hacer grandes alegrías. Yo estoy, fíjate, esto lo que está diciendo Juan Ignacio es muy importante. Por eso es que los técnicos... O sea, a mí una de las cosas que me encanta de este gobierno, lo tengo que decir sinceramente, es que creo que independientemente de que haya algún brindis al sol, alguna operación de marketing y alguna cachondada, que estas cosas luego se pondrán de manifiesto, pero hay muy buenos profesionales. Y han generado ilusión. Hay muy buenos han generado profesionales. Pero... Y por lo tanto es lo que hay que hacer. O sea, hay que hacer... Los ministros tienen que ser políticos, pero fundamentalmente tienen que saber de lo suyo. Sí. Tienen que saber de lo suyo. Sí, los primeros nombres que se iban anunciando, que ha sido también una forma novedosa la de anunciar los nombres de los ministros, porque normalmente se hacían unas quinielas y luego ya se daba la lista completa, y aquí se han ido anunciando, era una especie de pedrea, ¿no? Pero, fíjate, pero los primeros nombres causaron mucha impresión, claro, porque Josep Borrell, Nadia Calviño... Además lo han hecho muy bien porque os habéis dado cuenta, pero ahora quiero volver a una cosa, pero lo han hecho con goteo. Es decir, no han sacado la libreta azul y han dicho ¡fuah! No, han hecho con goteo y han ido sacando los mejores y tal, y poco a poco. la expectación durante 3 días. Pero vuelvo a un tema que ha dicho Juan Ignacio que es importantísimo. Cuando hablamos de la reforma de la Constitución, tenemos un artículo en la Constitución que ha quedado obsoleto, es el artículo 93, en virtud de los tratados internacionales que ha hecho España con la Unión Europea. ¿Eso qué supone? Supone una pérdida de soberanía. Hemos cedido soberanía. El Consejo de Estado emitió un dictamen diciendo, señores, hemos perdido soberanía. No solamente ya que transponemos directivas comunitarias, pero es que dependemos de los presupuestos de allí, nos dicen que el déficit, oiga, de lo suyo, cómo va, la deuda, qué tal, que yo le presto, y nosotros hemos cedido soberanía. En la última etapa que yo estuve en el Congreso, salvo, hombre, que modificamos la ley concursal, pero las demás eran transposiciones de directivas comunitarias. Europeas. Hemos perdido soberanía y eso supone una modificación de la Constitución, queramos o no. ¿Es así? Bueno, de hecho, hay dos cosas. ¿Es así? La Constitución se ha reformado 2 veces desde su aprobación. Una en el año 92 y otra en el año 2011. Las dos por imposición de las instituciones europeas. Claro. En el año 92, para dar derecho de voto en las elecciones municipales, activo y pasivo, ojo, a todos los ciudadanos de la Unión Europea, y en el año 2011 para establecer la modificación, estableciendo la estabilidad presupuestaria y la obligación de que el déficit vendría, de común acuerdo, vendría establecido con carácter de rango constitucional a través de ley orgánica. Por lo tanto, las dos reformas que ha habido, que las ha habido de la Constitución, por imposición de Europa. Entonces, es que tenemos que darnos cuenta. Estamos ahí. Lo que decíamos antes, bueno, nuestro ejército, por ejemplo, la defensa nacional. La defensa nacional, la defensa de Europa. Nosotros estamos a disposición de lo que diga la Unión Europea en la conformación de nuestras Fuerzas Armadas, en la cesión de los sitios para que se puedan hacer no sé qué y no sé cuántas cosas que no nos gusta decir, pero que es la pura realidad. Y entonces nosotros nos tenemos que plantear, pero con tranquilidad. Es decir, lo que no, cuando tú lo decías antes, no se puede modificar ahora la Constitución, como no se puede hacer una ley electoral nueva a un año vista, cuando eso lleva un tiempo, una maduración, unos acuerdos, etcétera, etcétera. De hecho, los padres de la Constitución llevaron su tiempo para hacerla, ¿no? Pero hay que hacerlo. Perfil europeísta de los ministros, Borrell, Nadia Calviño y otros ministros también que tienen
el ministro de Agricultura, que también tiene mucha Sí, sí. experiencia Ay, por Dios, en fíjate. Europa, yo creo que, bueno, no solamente ha ilusionado, que eso es Sí, bueno en un eso es gobierno, bueno. sino que además, bueno, hay un perfil técnico que yo creo que es valorado, ¿no? Claro, pero... Hombre, hay que pensar, primero, perfil técnico cualificado para ocupar su rango. Es decir, tenemos de ministro de Asuntos Exteriores a un señor que fue presidente del Parlamento Europeo, por Dios. Yo creo que eso ya de suyo le da un cierto pedigrí. Tenemos de ministro de Agricultura a un señor que ha sido embajador, ha tenido cargos en la administración española, en la representación ante las instituciones europeas, y por lo tanto tiene también un cierto bagaje. La actual ministra de Economía, ni más ni menos que era la directora general de presupuestos de la Unión Europea, brazo derecho del comisario europeo y una persona de 10 por lo que todo el mundo habla de ella. Sí. Por lo tanto, ahí no creo yo que vaya a haber problemas en la vocación europeísta. Pedro Duque, independientemente de cualquier otra consideración, era el director de la Agencia Espacial Europea. Hombre, por favor, yo O creo... sea, que era algo más que astronauta. Ah, Sí, sí. exacto. Sí. Y además ingeniero aeronáutico de verdad. Sí, o sea, sí. no como otros ministros que hubo en su día que tenían estudios de... O Sí, sea, sí, sí. había Sí. terminado la Es carrera. verdad, es No, verdad. es importante, ¿no? Por Yo lo creo tanto, que- tenemos, yo creo, un nivel que en este momento ha cambiado el esquema, porque de la precariedad que se pensaba que iba a haber ante la hipótesis de que un gobierno apoyado solo por 84 parlamentarios tenía una esperanza de duración mínima, aquí se está jugando fuerte para mantenerse en el poder durante un cierto periodo. Otra cosa es lo que pasa en el Congreso de los Exacto. Diputados. Pero eso Además, sí. yo creo que ese perfil del gobierno, ¿no? Como se señalaba antes, a nivel interno, ¿no? Da una estabilidad, puede dar una estabilidad, puede dar una tranquilidad, pero también a nivel exterior da una credibilidad. Claro, nada Da más una que credibilidad incorporar- porque ante Europa y ante los socios de España, la comunidad internacional, bueno, pues es gente De nivel. de nivel, iba a decir presentable, entre comillas, todo el mundo es presentable, por favor, Sí. no quiero prejuzgar a nadie, Sí. pero uno más que otros. Pero, No, pero la prueba está en que pero, Italia ha estado evidentemente, asumiendo en el mismo tiempo que España Claro. un cambio de gobierno y bueno, O sea, no ha da- sido Bueno, por Dios. da vamos, credibilidad a España y eso tiene muchas consecuencias, como saben estos señores, a nivel económico, a nivel político y a nivel pues de muchos temas. y a ¿no? nivel de Y- marca, de y imagen a nivel de exterior, marca ¿no? de Que es muy España. importante. Y luego hay un argumento así en oblicuo, ¿no? Que es que precisamente algunas, a nivel de grupos parlamentarios, las reacciones de algún grupo parlamentario frente al gobierno que ha propuesto el presidente Sánchez, pues indica que eso, ¿no? Que estas personas son de nivel y son... de ese Puede haber perfil. ha habido... hombre, puede haber la crítica de decir, esto ha sido un atraco, la moción de censura. Bien. Pero no ha habido, como estamos diciendo aquí, no he oído a los otros grupos de parlamentarios una crítica a la composición de gobierno. Hombre, lo han hecho más o menos suave, o han dicho, bueno, esto es una crítica, este es un gobierno muy estrella, no sé qué. No. Pero podríamos aplicar porque no aquello podían de- decir nada, creo, sinceramente. aquello de- Bueno, ladran, luego algún cabalgamos. grupo reclamó carteras, ¿no? Y ha censurado que fuera monocolor el gobierno. Sí, pero yo... Y ha dicho bueno, que- no porque... No puedo yo decir lo que no debo, pero yo sé que se llamó a esa puerta y no se abrió. Ujú. Tengamos en cuenta que una cosa es de lo que nos enteramos a través de los medios de comunicación y otro es lo que se cocina. Sí. Sí, Y yo siempre hay creo dos que de la discursos. Y luego lo que se dice. Pero que no se, Siempre hay- pero que no se abrió. Al día siguiente se llamó a la puerta y no se abrió. No, eso es normal. Amén. Es normal. Hasta puede llegar la Hay, boca. hay mucha cocina en estas mucha cosas que cocina. no conocemos. seguro. Fortalezas y debilidades del nuevo gobierno. No sabemos todavía. Hombre, yo creo que una debilidad objetiva son los 84 diputados, ¿no? Eso sí. Esa Sí. está ahí, Eso es esa está ahí, hay que gestionarla y hay que trabajarla. En Se cuanto va a la gobernar por estabilidad. Y luego hombre, con mucho otra- decreto. Y luego con el agravante de Hay gente que de- dice que está un poquito sobredimensionado. y con el, 17 carteras. con el agravante de que el primer partido de la oposición tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta, en el Senado. Bueno, pero ya saben, Sí, pero eso es segunda sabemos todos lectura que es igual, segunda rebote. lectura y que todo lo que pasa allí vuelve y le dicen de lo tuyo nada. Bueno, pero por ejemplo, para si se vuelve a plantear una crisis de Para el de 155, autonomía, la iniciativa en el Senado. Sí, pero no.
Bueno, competencias tienen las dos cámaras, es evidente. Pero- El problema fundamentalmente está en eso, en lo que se tiene que plantear desde el punto de vista cuantitativo. 84 diputados seguros y todo lo demás está colgado de la escalera. Sí. Por lo tanto, puede suceder cualquier cosa. El ejemplo lo vamos a tener con las 4 enmiendas que se han presentado en el Senado y A los que han salido presupuestos. y han prosperado, a ver cuando vuelva al Congreso en segunda lectura, a ver qué es lo que pasa. Pero ¿no? fíjate, Juan, yo creo que al haber generado una cierta expectación positiva en la composición del gobierno, si se produce por parte de la oposición un bombardeo injustificado, no les va a venir nada de bien. Claro. Porque la gente toma nota, es más, la gente toma nota. Es decir, oye, estos acaban de llegar, han nombrado, nos ha gustado el gobierno, bueno, siempre habrá matices, y ahora estos no les dejan. Déjenles un año por lo menos. O sea, eso es que anden con cuidado, que anden con cuidado también. Hay una reprobación moral por parte de la sociedad con todo lo que le está pasando al Partido Popular y esta sucesión de sentencias Hombre, en es que torno a todos la los días corrupción. se les ha juntado que todos los días cae algo. Y eso no cabe duda. Eso es así. Como- Yo creo que todos los partidos políticos, Sí. absolutamente todos, yo creo que deberían de hacer examen de conciencia para Sí. darse cuenta de hasta qué extremo han trasladado a la opinión pública el que han sido corruptos en la forma y en el fondo. Sí. O sea, hay un O precedente. sea, esa máxima de que la corrupción no cuesta votos, yo creo que ya Hombre, está Sí, sí, eliminada, yo ¿no? creo que- Y no solamente votos, sino que puede poner en peligro Peligro. el sistema. Yo vivía en Italia cuando todo el proceso está en Tangentopoli, que fueron hundiéndose todos los partidos uno tras otro, la democracia cristiana, el Partido Socialista Italiano, el Partido Republicano, todos se fueron, ¿no? todos. Y de aquellos, como suele decir, ¿no? de aquellos, lodos. barros estos lodos, ¿no? Sí. Luego surge la figura Berlusconi, surge en última instancia el Cinque Stelle que tenemos hoy. Y vino de aquello, decir, que esa crisis, y fue una crisis de corrupción brutal, tremenda, con todo lo que era un proceso de la Fiscalía de Milán, etcétera, que empezó por allí. Y entonces, y puso en riesgo el sistema, o sea, puso en Sí, riesgo sí, el sistema. totalmente. Y eso que Italia está acostumbrada a soportar crisis tras crisis, una sociedad que funciona, no digo al margen, pesar pero del gobierno. a pesar del gobierno o en paralelo Sí, con el sí, gobierno, sí, sí. cosa que aquí no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero claro, el riesgo no es solamente para los partidos, sino es para todo el sistema, ¿no? Y claro, y que venga después otra cosa que desconocemos y que puede ser peligrosa. Entonces, ese examen de conciencia, o por decirlo de una forma más laica, esa purificación de la memoria, que también lo decía San Juan Pablo II, pues yo creo que se debe de imponer, es bueno. Pero yo creo que deben de ámbitos. aportar, como decía antes Juan, yo creo que deben afrontar, pero seriamente, el tema de la regeneración política. Total. Es decir, bueno, vamos a ver, no un señor porque esté pegando sellos y cerrando sobres y estando todo el día, pues no le da derecho a tener un escaño, o a gente que no está cualificada, pero por amigo, por la tal, pues eso hay que tomárselo más en serio. Yo creo que ya no se puede ir de amateur por la vida. Tienes que ser un profesional. En un ayuntamiento se manejan ya muchos cientos de millones. Y no puede uno ir de aficionado por la vida. Tienes que saber gestionar eso que es de otros. Entonces, bueno, pues hay que acometer, los partidos tienen que acometer y buscar gente. Y si no la hay en el seno de tus afiliados, acudes a gente que tenga prestigio y que tiene una valía y que tiene un currículum, pues para determinadas funciones. Y yo creo que la gente cada vez va a ir, y sobre todo en las ciudades, Juan. Y yo que hemos estado. Yo soy de los que cree, y yo les contaré una anécdota, que el futuro son las ciudades-estado. Fíjate. Sí. Porque Volvemos a Grecia con las ciudades. no sé si a Grecia o a Roma, Volvemos a Grecia. pero quedamos fijaros en una medio. cosa. Ahora, la economía española, ¿alrededor de qué gira? Bueno, gira mucho alrededor de Madrid. Sí. Mucho alrededor de Madrid. Y las grandes urbes. ¿Y por qué? Porque es donde se materializa el bienestar social. Es en las ciudades. Y los que están por ahí arriba se tienen que dar cuenta que es en las ciudades donde el ciudadano ve hombre, habrá ciertas infraestructuras que no las podrá hacer nunca, pero el resto son los ciudadanos, son las ciudades.
Y se ha olvidado, como tú sabes muy bien, en todos los gobiernos, o en casi, yo creo que en todos, dar la importancia que tiene que tener los ayuntamientos. Porque es donde la gente se puede además expresar. Bueno, hay dos datos, hablando de lo que dice Joaquín. O sea, el 14% del gasto público son las corporaciones locales. Mire usted. Hombre. No me toque usted los pies. Eso es un absurdo que se mantiene permanentemente a lo largo de todo este tiempo. Se habla mucho de financiación de las comunidades autónomas y sigue la asignatura pendiente de la financiación municipal. Sí. O sea, los ayuntamientos es la unidad más próxima para que el vecino pueda ver cubiertas sus necesidades. Y resulta que son los que menos dotación presupuestaria tienen para poder atender. Más ahogados están. Y los que más ahogados están. Y encima, ojo, y encima, son las únicas administraciones públicas que no pueden tener déficit, que no pueden emitir deuda y que si tienen superávit lo tienen que destinar obligatoriamente a la amortización de deuda. O sea, el ministerio que hay que gastar. Si funcionaran exactamente igual, con las mismas reglas de juego para comunidades autónomas y administración central, no te digo nada, no podrían vivir. Claro. Pero a los ayuntamientos se les sojuzga en ese tema. Luego tienes toda la razón. No, yo de verdad y luego en el tema de democracia y ciudades, que tienes razón, una cosa que ha fallado España estrepitosamente también en los últimos años es que una democracia es contra poderes. O sea, si yo manejo el dinero de otros, a mí me tiene que controlar alguien ajeno a mí que diga si lo estoy haciendo bien o mal. Lo que no puede ser es que se autocontrolen los mismos que gastan. Es decir, no puede ser eso. Esta broma de pensar que porque... No, es que lo aprobó el interventor. Bueno, el interventor aprueba por qué consignación presupuestaria. La finalidad del gasto, el cómo se hace, de qué manera se establecen las líneas de gasto en un presupuesto, tiene que venir el Tribunal de Cuentas o una sindicatura que dependa de la comunidad autónoma, ojo, que dependa orgánicamente, No, pero no de dependencia de poder, que tenga autonomía total, que no sean cargos electos ni nombrados, sino que sea una estructura funcional aparte totalmente. Ya lo están haciendo ahora con la compliance. Para las empresas, la creación de la figura de la compliance, que dice, oiga usted tiene que nombrar aquí un officer que sea de fuera de la empresa, que va a controlar y va a responder. Usted lo hace bien. Es cuando decíamos antes, ¿cómo una persona jurídica puede tener responsabilidad penal? Pues la tiene, ahora la tiene. Y usted, si no quiere tenerla, haga esto que le dice la administración que tiene que hacer, y como dice Juan, pero que te lo hace uno de fuera. Y ojo, aquí tenemos otro detalle de por qué no se ha luchado contra la corrupción. La reforma del Código Penal, en donde se recoge la responsabilidad penal de las entidades jurídicas, es del año 2010. ¿Todas las entidades jurídicas tenían responsabilidad penal? No. Estaban exentos. Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Claro, se monta el pollo porque dice, oiga, están ustedes ya, vamos, pónganlo ustedes ya en una pantalla y díganlo. Nosotros no vamos a entrar en este juego de asumir lo que para una empresa o para cualquier otra entidad de derecho privado funciona. Por lo tanto, yo me dejo para aquí poder seguir haciendo de las mías. Debido a esto, en la reforma del año 2015 ya se mete ya esto. ¿Qué ha sucedido? Que todos los delitos cometidos por responsables de partidos políticos, de sindicatos y de organizaciones empresariales antes del año 2015 no son delito. Vaya usted, por Dios. No tiene ninguna responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no estaba recogida la figura en el Código Penal hasta el año 2015. Sí, son cosas que luego la sociedad pues no termina de entender, porque no todos podemos ser expertos en derecho, pero es necesario explicarlas. Pero hay una cosa, Ana, que es muy duro decirla, pero el Código Civil dice que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Entonces, pues tendré que acudir a este señor que sabe mucho y preguntarle. Poco tiempo queda y muchos temas. Y yo me he comprometido a eso. Hay un tema, temas candentes, economía, lo hemos tocado, pocos cambios puede haber, porque ha venido la ministra de Europa y yo creo que... Hombre, tenemos una regla que va a ser inmediata. El techo de gasto se tiene que llevar al Congreso de los Diputados y se tiene que aprobar ya para el presupuesto del año que viene. Claro. Educación. La ministra portavoz, que además es del ramo de educación, dijo el viernes pasado que la educación concertada no tiene nada que temer. Son palabras textuales suyas. Vamos a darle credibilidad. Ella viene del ámbito vasco, donde la
La concertada tiene un peso muy, muy fuerte, muy considerable. Sí, dio pautas de que conocía lo que era el ámbito educativo. Políticas sociales van muy ligadas a la economía, o sea, si le va bien a la economía, bueno, hoy mismo se aprobaba, había una resolución del Pacto de Toledo para ir de la mano incremento de IPC con incremento de pensiones, pero cuando haya superávit. Claro, pero el tema del gasto público, como siempre en este país hay que decirlo y hacer pedagogía permanentemente. Tenemos un porcentaje de gasto público respecto a nuestro PIB que está por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, que se gasta poco gasto público. El problema es que lo gastamos mucho mal. O sea, tenemos una estructura de administraciones que es un absurdo. En el siglo XXI, que todos en casa tenemos informática y somos ya casi de la generación, y nos cuesta ello, de la generación 4.0 y trabajamos con ordenadores, seguimos teniendo una estructura funcionarial y una estructura de administración local, autonómica, etcétera, etcétera, que solapan funciones que de una vez por todas habría que asumir que eso hay que cambiarlo y ser más eficiente en el gasto para poder destinar más dinero al gasto social. Otro tema candente, que no ha sido muy nominado, a pesar de que es un tema que gusta, los acuerdos Iglesia-Estado, por lo menos ya no dicen concordato. La pedagogía sirve para algo. Menos mal, menos mal. ¿Puede haber un cambio en la relación entre los acuerdos entre el Vaticano y el Estado español? Bueno, ahí sí me permite, voy a distinguir dos planos, ¿no? El plano de lo jurídico y el plano de lo político, digamos, ¿no? El plano jurídico... hay varias veces el Partido Socialista, antes de las elecciones, en las campañas electorales, ha llevado en su programa pues la revisión o la denuncia de los acuerdos. Luego lo cierto es que todas las veces que hasta ahora han llegado al gobierno, o sea, el presidente Zapatero, los últimos el presidente González, pues no se han hecho. Es más, precisamente con alguno de los gobiernos del presidente Felipe González, pues se desarrollaron unos desarrollos importantes de esos acuerdos, como el tema precisamente de la asignación tributaria, que es el sistema que tenemos ahora, como por ejemplo el tema incluso de la enseñanza u otros temas. Entonces, bueno, eso es verdad, pero es verdad que está ahí, ¿no? Y también el actual presidente Sánchez en las penúltimas elecciones iba eso en el programa. La denuncia de por sí del acuerdo, la denuncia unilateral del acuerdo, no implica su terminación, porque solamente si estuviera recogido en el propio acuerdo, los acuerdos de la Santa Sede, esto no lo digo por Dios para las personas que tengo aquí, sino para los que lo saben perfectamente, sino para nuestros telespectadores, son tratados de derecho y son tratados internacionales, igual que el acuerdo que puede tener España con el Reino, con Marruecos, con Estados Unidos o con quien sea, y rige por el derecho de tratados de Viena. Entonces, la denuncia unilateral, a no ser que esté recogida como tal una cláusula en el acuerdo, de que sea una de las causas de finalización del acuerdo, no es de por sí, no finaliza el acuerdo. Y en el caso de los acuerdos de España con la Santa Sede, que son del año 79, que son postconstitucionales, que tuvieron la mayoría y el apoyo parlamentario de todos los grupos políticos, incluso alguno que podría sorprender, como fue el entonces Partido Comunista de España, solamente puso una objeción en algún punto en uno de los acuerdos, pero básicamente lo votó a favor y pasó el trámite de las dos cámaras, etcétera, y son después de la Constitución, pues no lo contempla, no lo recoge, ¿no? Entonces, ¿puede una de las partes denunciar y retirarse? Sí. Ahora, evidentemente, a la otra parte, ¿qué le queda? Pues solamente una protesta formal, pero eso tendría un coste en política en el ámbito internacional, ¿no? Porque España no habría sido firme, porque quien firma el acuerdo es el Estado español. Por eso el cambio de gobierno no afecta a la validez del acuerdo. El Estado permanente. Y otra cosa, tiene que tener una justificación. Efectivamente. Entonces, eso España se pondría su palabra en duda, porque quien hace un cesto puede hacer ciento. Claro. Entonces, si no cumplo un acuerdo en el que me vinculo internacionalmente, ¿quién me dice que mañana unilateralmente no me voy a retirar del acuerdo con Marruecos o del acuerdo con Estados Unidos o con lo que fuere? O sea, que se causaría un descrédito internacional. Un descrédito. No es que esté blindado y no se pueda cambiar. La prueba la tenemos que el concordato, entonces sí, del 53 se cambia con los acuerdos del 79 en un proceso de negociación bilateral. Claro. Evidentemente. Eso desde el punto de vista jurídico.
Desde un punto de vista político, pues ya lo he apuntado antes un poco, ¿no? Varias veces eso ha aparecido en el programa electoral del Partido Socialista, luego no se ha llevado a la práctica. ¿Se podría llevar a la práctica? Bueno, no digo que no, pero ahí yo pongo como dos puntos importantes, ¿no? Primero, no solamente el Estado español tiene acuerdos con la Iglesia, con la Santa Sede, en representación de la Iglesia Católica, sino que tiene con judíos, con musulmanes, claro, y con evangélicos. Entonces resulta que es verdad que son de otra naturaleza por la naturaleza jurídica de esas confesiones, que no son de acuerdo de derecho internacional, pero da igual, son acuerdos. Claro, por el principio de igualdad jurídica ante la ley, si solamente se va a romper o a denunciar el acuerdo con la Iglesia Católica, quedaríamos en una discriminación flagrante frente a otras confesiones que mantendrían los acuerdos. ¿Me explico, no? Sí, musulmanes, judíos, evangélicos. Pero es que hay una cosa, que es que el artículo 16 de la Constitución efectivamente, lo prevé, y luego, y el segundo punto es que incluso en la hipótesis que dijera, quitamos los acuerdos, oiga, resulta que el artículo 16.2 de la Constitución, todavía vigente, dice el constituyente a los poderes públicos que tienen que tener las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las otras confesiones. Y las otras confesiones. Por lo tanto, hay un mandato constitucional. Y segundo... Yo creo que eso, perdona, eso es una de las cosas que les frena. Cuando se habla tanto de, bueno, denunciar el acuerdo, de, oye, perdona, ¿qué pasa? Que tú aquí... Y luego la justificación. ¿Qué justificación? O sea, el sistema español es un sistema de aconfesionalidad, sí, donde hay una separación de Iglesia-Estado, pero con cooperación, con una cooperación positiva. Y luego incluso, envolviendo a la Constitución, hay unos tratados también, unos pactos internacionales de derechos humanos que España ha suscrito, y en uno de ellos, ¿no?, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, está el derecho fundamental de libertad religiosa. Y España está vinculada a eso, aparte que está recogido también en nuestra Constitución. Claro. Y por lo tanto, y ese derecho de libertad religiosa no es solamente que podamos ir a misa y no nos detengan, o que yo pueda salir así como voy vestido por la calle y no me lleven a la cárcel, como ocurre en algún país. Por ejemplo, Arabia Saudí. Si yo me presento en el aeropuerto de Arabia Saudí, automáticamente me llevan a la cárcel. Pero sino que eso implica todo un haz de acciones, de derechos, de ejercicio, que está recogido en la ley orgánica de libertad religiosa, que tiene rango de ley también de la ley orgánica constitucional, que lo recoge. Por lo tanto, no es que si hay el acuerdo o no. El acuerdo facilita, el acuerdo evidentemente, porque es algo por ambas partes, ¿no?, dialogado, pero no significa que porque no hubiera acuerdo se entrara en una dinámica de, evidentemente, de no respeto, de no tal, porque hay una serie de vínculos jurídicos muy importantes, como es la Constitución española y como son los pactos internacionales de los que España forma parte. Entiendo yo que no hay una urgencia social, no hay una demanda en la sociedad. Yo creo que no, no sé, es algo que enaltece mucho a las masas en determinados climas electorales y mítines, pero luego no. Bueno, vamos a ver. Yo creo que escuchar. Lo malo que tienen las redes sociales es que un tuit te cambia absolutamente todo en un momento determinado si se convierte en trending topic, que es lo que dicen ahora. Y entonces te encuentras que se piden las cosas más peregrinas y automáticamente se crea una bola. Yo creo que en este momento ni es necesario, ni es imprescindible, ni es urgente. Yo creo que los ciudadanos de este país tienen otros temas bastante más serios y más graves que atender, y yo creo que es a los que se deben de enfrentar los políticos que en este momento nos gobiernen para poderlos resolver. Sí. Urgencia informativa, es que me quedan 2 minutos. Venga. Si consumes 30 segundos... Sí, 30 segundos. Vale. No, que además que con esos acuerdos hemos funcionado 40 años con gobiernos de UCD, del PSOE y del PP. O sea, que hemos funcionado con esos acuerdos. Bueno, lo que es urgencia informativa es la situación de este barco, del barco Aquarius, fletado por Médicos Sin Fronteras y por una ONG de salvamento francesa, que llevaba trabajando bastante tiempo en aguas del Mediterráneo, con la conveniencia de la Marina italiana, que en un momento determinado, el domingo por la noche, la Marina italiana le dice que no puede regresar a puerto, que no hay puerto en Italia para este barco, piden también puerto en Malta, también les dicen que no, y el lunes por la mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice: aquí hay un puerto seguro, España se ofrece el puerto de Valencia. Y tengo poco tiempo, me voy a comer 2 o 3 minutos, espero que mis compañeros me lo permitan. El gesto hay que valorarlo,
Pero yo creo que detrás del gesto hay que hacer una reflexión un poquito más profunda. Esto no es algo que pueda solucionar España solo. Italia, por el amor de Dios, Italia tampoco. Italia ha demostrado una falta de sensibilidad humana. Y precisamente que en Italia está el Estado Vaticano. Es que es increíble, por encima de mafias, por encima de cosas, por encima de que vengan ilegal. Pero hombre, tú no puedes dejar a la deriva a 600 y pico personas. No se nos olvide quién ha sido el portador de esa medida, ministro del Interior, precisamente de uno de estos partidos xenófobos, antieuropeos. El tema del populismo. Qué victoria, diciendo victoria. Qué falta de sensibilidad humana humana de esta gente, que no son capaces de ante una crisis humanitaria. Pero también hay una reflexión de fondo. Esto es un problema de la Unión Europea, lo tiene que atajar la Unión Europea. Primero, asistir, acoger a esas personas y no tener miedo a esos efectos llamada y a otras condiciones, pero realmente aquí la Unión Europea tiene un agujero negro. Hombre, lo las que pasa políticas es de migraciones. España, Italia y Grecia es la frontera. Está Francia en medio, ¿eh? Bueno, un poquito. Pero vamos, somos la frontera. Recordemos las imágenes tremendas de cuando estaban intentando pasar las barreras que se montaban en la zona de Macedonia, en Austria, en la subida hacia Centro Europa. Aquellas fotos eran verdaderamente dramáticas de cómo se llevaba, como si fueran líneas de prisioneros escoltados en unas condiciones verdaderamente penosas. Eso en el siglo XXI lo veamos. Y eso es penoso. Luego y que luego gane el Orbán me parece que se llama Orbán, el presidente de Hungría, y que vuelvan esa gente... Recordaban imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Sí, y tengamos en cuenta una cosa, que Europa, y vamos a ser hasta egoístas, Europa tiene un déficit de población porque su pirámide de edad es una pirámide de edad invertida, en donde lo que hay es una pirámide con gente de bastante edad y con una base de juventud escasa. Hasta en ese extremo tendríamos que ser lo suficientemente sensatos, lo suficientemente generosos y lo suficientemente didácticos para poder enseñar que el movimiento tiene que ser entre todos los países del mundo, porque si no estamos colapsados como sociedad, en el momento en que es una sociedad que está abocada por el bajo índice de natalidad a perecer dentro de nada. Por lo tanto, bienvenidos sean. Cuando bienvenidos teníamos tantos inmigrantes, que la gente, algunos decían auténticas barbaridades, es cuando llegamos a los 20 millones de cotizantes en la Seguridad Social. Y menos de 20 millones es déficit. Bien, lo ha dicho muchas veces el presidente del gobierno, el antiguo, Mariano Rajoy. ¿Y eso quién nos lo daba? Los inmigrantes. Vino la crisis y se marcharon muchísimos. Y ahora estamos luchando para llegar a 19. Que bueno, es decir, que como decía Juan, es que tenemos que pensar que tenemos un déficit de población muy grande, que los matrimonios, todas estas cosas que sabemos. Bueno, pues ahí queda la reflexión. Daría para otro enfoque, porque realmente, bueno, pues es uno de los signos de los tiempos del siglo XXI, estas corrientes migratorias y sobre todo la solución que se les da, porque lo que no funciona desde luego son las fronteras. Eso está más claro que el agua, que las fronteras no han funcionado porque pues el hambre, la guerra, la miseria, la enfermedad hacen que, bueno, pues acabes con cualquier frontera, ¿no? Y además egoístamente, ¿no? Como decía Juan Ignacio, pues tenemos que tener un poco de visión. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por haber estado una noche más aquí en Enfoque. Hemos ido muy rápido, pero les aseguro que hemos consumido 53 minutos con 50 ¿Y el tema lo hemos terminado? ¿Si os quedas contenta? Bueno, ¿sí? Siempre queda algo. Pero bueno, es lo que tiene esto, que nunca se puede cerrar todas las cuestiones. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Y a todos ustedes, volvemos la semana que viene. Buenas noches.